Ahora sí, bueno, bienvenidos, bienvenida a todos, un gusto verlos, verlas, las personas que participaron en la primera conferencia o no, también, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Pablo Valladares, soy el director del instituto, soy instructor, maestro, el nombre que quieran, de Enneagrama, estudié en escuelas del Cuarto Camino, bueno, en escuelas tibetanas, budistas, etcétera. Desde muy chico tuve esa oportunidad, así que ahora la idea es con el instituto y todas estas conferencias es compartir eh, las enseñanzas, conocimientos, experiencias de personas destacadas eh, que están relacionadas con estos temas de autoconocimiento, desarrollo de la conciencia, salud integral en general. Y en ese sentido hemos hecho la primera conferencia con ya mi amigo Rodrigo Hichazo y tuvo mucho éxito y nos pidieron que hiciéramos una segunda conferencia y por eso es que estamos aquí. Así que para no dar la lata, voy a darle la introducción para que se presente a mi amigo Rodrigo. Hola Rodrigo. Hola Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta segunda conferencia sobre los temas que vamos a ir tratando y complementando. Complementar. Perdón, Rodrigo. Te silencié yo por error. Perdón. Es que estoy silenciando los que entraron. Pero Rodrigo, desilénciate, por favor. Perfecto. Ahí sí, Vamos, disculpa. exacto, gracias. Vamos a ir retomando algunos, continuando los temas dentro de la primera conferencia y ampliándolos y pues viendo de tocar los siguientes aspectos que van continuando. Naturalmente es un tema bastante amplio, entonces pues Pablo y yo vamos a ir viendo de ir tratando de dar los resúmenes más claros y más precisos, mostrando los eneagramas y los ejemplos dentro de lo que pueda ser más claro, más preciso y más entendible para todos y cada uno de nosotros. Pues bienvenidos a todos. Pues mi nombre es Rodrigo Rechazo. Es un gusto y un placer estar con todos ustedes y les agradezco su presencia. Un gran abrazo a todos. Muy bien. Voy a leer un chat que me pareció muy interesante de España que decían, bueno, el también no poner la cámara puede ser un medio de ahorro de energía. Así que también, por supuesto, también. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que estamos viendo para las personas que se incorporaron, porque hay personas que se incorporaron que les gustaría más conocer sobre Enneagrama y otros temas similares. Básicamente, de lo que estamos hablando es de autoconocimiento, ¿no? Del conocimiento de sí, del estudio de sí. Estamos hablando de otros temas que tienen que ver con la conciencia y sus acepciones, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, del inconsciente de la conciencia, arquetipos, etcétera, también de escuelas místicas antiguas referido a la conciencia, ¿no? También aparecen temas como la mente acá, y también ahí tiene muchas acepciones, desde el budismo, otras escuelas también. Entonces, vamos a tratar de ir precisando esa conceptualización. Ahora, con respecto al autoconocimiento, debemos entender que somos seres muy complejos, ¿no? Que tenemos muchos aspectos o cuerpos, o sea, el cuerpo mental, emocional, que están todos conectados, ¿no? El cuerpo instintivo, decía Gurdjieff, motriz, etcétera. O sea, el cuerpo físico, emocional, mental, con todas sus partes y sus programas, porque además vienen con programas. Entonces, el estudio de sí, el autoconocimiento implica estudiar todos estos mapas o estructuras y programas de lo que podríamos llamar la mente en sentido más amplio. Y por otra parte, también implica el conocimiento de lo externo, ¿no? Todos los fenómenos externos, la vinculación con la ecología, la energía, la física, otros elementos que están relacionados con nosotros también, el lenguaje, la cultura, etcétera. Entonces, cuando hablamos de condicionamiento, también, que es una palabra que surge mucho en estos temas, también se está hablando de eso, ¿no? De las influencias exteriores, de las impresiones exteriores que recibimos desde la vida uterina hasta ahora. Entonces,
por eso el tema es bien amplio y complejo. Y en estas conferencias estamos tratando de abordarlo de distintos puntos de vista, desde todas las enseñanzas que le fueron transmitidas a Rodrigo a través de su tío Óscar Ichazo y de otras escuelas también. Y como decíamos en la conferencia anterior, no estamos tratando de plantear un punto de verdad absoluta, sino que otra visión más que pueda colaborar, ayudar a todos y a cada uno de ustedes en el trabajo de autoconocimiento, en la experiencia y una visión más amplia de esto. Así que sin alargarme más, vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla para que puedan ver de lo que vamos a empezar a hablar. Y ahora está ahí. Rodrigo. Dentro de todo esto, muy bien. Bueno, empecemos dentro de un poquito recordando la primera conferencia. Dentro de ellos abordamos los temas de dominios, los temas de fijaciones, los temas de triadas y los egos, naturalmente, y el sistema de egos, porque no existen solo egos, son sistemas de egos. Dentro de toda la estructura mental y la psique, aquí tenemos estos otros 10 puntos que vienen a ser los correlativos que continúan a los primeros puntos. Bueno, naturalmente los primeros puntos se los han dado en resúmenes un poco más básicos, pero entendibles dentro del sentido. Pero naturalmente se amplían dentro de cada punto, tiene una ampliación un poco más extensa para su mayor comprensión, naturalmente. Hay que tomar en cuenta primero pues, al terminar la primera conferencia y tratar esos puntos, estos siguientes puntos son los más inmediatos que vendrían a continuación. Y dentro de estos estamos entrando dentro de las estructuras internas mentales más profundas, cada vez más profundas, porque al principio empezamos con, y estos son temas que tenemos que abordarlos y Pablo seguramente en todo esto él va a ir viendo en qué punto y en qué momento los podemos ir viendo de abordar. En este momento no están aquí, tampoco los hemos tratado, pero son muy importantes, que son los instintos. Dentro de todo lo que vienen a ser el instinto como la base dentro de todo el sistema mental, en el cual estos instintos, los cuales están acompañados de las triadas, los que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Esta es la parte, en principio, llamémosle entre comillas, superficial. Es la primera capa, no es superficial, es la primera capa. Vamos a entrar a la segunda capa más interna dentro del proceso mental. Y en esta capa ya entramos dentro del juez interno, o sea, en los procesos mentales en los cuales la mente va adquiriendo, tengan en cuenta esto, que los instintos se van cerrando o se cierran entre los 9 y 11 años. Es ahí en la etapa donde se termina de conformar el eneatipo. Nosotros, eso hablábamos en la primera conferencia, nosotros y bueno, naturalmente hay ciertas expediciones dentro de eso, pero nosotros venimos con un eneatipo ya desde entre comillas, llamémosle una anterior vida, un arrastre kármico. Tenemos esa esencia, venimos con esa esencia, y esa esencia viene a ser un 50% de nuestra personalidad, pero está muy vaga, está muy limitada. Lo que está más fuerte dentro de toda esa influencia son los instintos, ya que somos un libro en blanco. Hemos nacido, al nacer somos un libro en blanco, una copa vacía, que se va llenando dentro de todas las influencias de los tres instintos. Madre, padre, hijo. O sea, madre, los instintos de conservación, instintos de relación con el padre, instintos de sintonía con uno mismo, y los cuales están cada uno correlacionados con sus debidas correspondencias, un poco más extensas, pero dentro de la primera base vendrían a ser esas. Ya entrando dentro de lo que vienen a ser los procesos mentales bueno, al cerrar los 11 años,
y continuar con los procesos y ya continuar con la vida y las circunstancias y situaciones que en la vida se van dando, ya se van terminando de conformar y establecer los procesos, los puntos de cada eneatipo, sus correspondientes. Hay que tomar en cuenta siempre se tiene que tomar en cuenta que vamos a saltar de un punto a otro punto teniendo nuestro dominante, que es nuestro eneatipo, nuestro propio eneatipo. Y de acuerdo a este propio eneatipo tenemos nuestros correlacionantes. Dentro de esto entramos en la parte de la psique, al juez interno, nuestro juez interno. Bueno, leyendo dentro de lo que es y dándole la explicación, el juez interno en la parte de la mente psique es la encargada de dar balance, bueno, a la misma mente. Es el juez que nos está juzgando. En los momentos, en situaciones y circunstancias de que nosotros juzgamos, nos criticamos, nos comparamos con otros, nos comparamos con la vida, y todas las justificaciones, porque nuestro juez interno va a justificarnos. Cualquier tipo de justificación, no importa que sea lógica, no importa que sea irracional, la mente lo va a tomar como una verdad absoluta. Todo es con el punto y el objetivo de dar balance a la mente. La mente no va a entrar la mente cuando está en estado no llamémosle de vacío, sino en estado medio, sin estar muy para arriba en pensamientos o muy para abajo en otros pensamientos o muy para arriba en sentimientos o muy para abajo en sentimientos, estando en un estado medio, en un estado de balance, realmente es muy difícil que entre en estos juegos. Porque al estar en estado de balance, la mente no es necesario, para la mente no es necesario entrar en algún tipo de punto del enegrama o punto de la estructura mental que haga que entre en balance, porque ya está en balance. Pero al no estar en balance, entrando dentro del punto que es el juez interno, el que nos autojustifica, nos va a justificar cualquier idea que tengamos, sea irracional. No importa, el juez interno va a dar una idea irracional para balancear cualquier desbalance que pudiese haber ocasionado. Este balance se da mediante la autovaloración de uno mismo. Ahí es donde entra, por eso es juez interno dentro de esto. Y el juez interno nos juzga internamente y trata de dar una autovaloración o un estar bien o un sentirse bien. Rodrigo, Mediante. perdón, Dime, ¿podrías dime. dar un ejemplo como de la vida cotidiana con respecto a eso? O sea, cuando uno se autojustifica o se dice algo, ¿no? Para equilibrar, en este equilibrio de la psique, que también se puede relacionar como con el cuerpo, ¿no? Como la homeostasis del cuerpo que busca equilibrar, ¿no? Algún desequilibrio que hay interno. Entonces, algún ejemplo, por ejemplo, cotidiano en que yo me digo algo, una frase, y que me autoconvenzo de eso, aunque sea una mentira, pero con eso quedo tranquilo, ¿no? Por decirlo de otra Exacto. manera. Exacto, aunque, y es exacto, tal y cual como lo dices, es una mentira, es una idea irracional, no tiene punto, no tiene pies y cabeza, pero para la mente es totalmente justificable, verdadera y absoluta. Dentro de un ejemplo que te puedo dar dentro de los eneatipos, ponte, y te los puedo dar dentro de los eneatipos que los tengo más claros, bueno, claros dentro del punto porque los vivo yo día a día y te los puedo explicar dentro de los sentimientos. Como te explicaba y explicaba en la anterior conferencia, yo soy en el tipo 8. Y aquí puedes poner el enneagrama, porque este juez interno Voy a tiene, avanzar. realmente cada uno tiene su enneagrama, y tiene esa idea irracional que está ligada, pues naturalmente al juez interno. Esta idea está ligada naturalmente al valor, porque tengan en cuenta que el juez interno está comparando, nos está juzgando y está en comparación con los demás y con la misma vida. Entonces eso hace que automáticamente nos sintamos o frustrados o desvalorizados. Entonces inmediatamente va a entrar una idea irracional para dar balance, justo ese desbalance, y tratar de justificarlo. No importa si es verdad o no, pero el punto es darle balance.
Dentro de mi punto, que es el punto 8, viene a ser, ¿vales o estás bien si eres fuerte y estás al mando de tu vida? Para mí, dentro de mi propia experiencia, si yo no estoy al mando de mi vida y no soy fuerte o no me muestro fuerte dentro de un sentido, sí, esa es una idea racional. Siento que no valgo, en cierto sentido. O no me siento bien conmigo mismo. Dentro del punto, mi hijo mayor, por ejemplo, es 2, él es ayudador. ¿Vales o estás bien si eres amado por los demás y amigo de ellos? Es amado por los demás. Tengan en cuenta que el 2 siempre va a estar ayudando. El 2 ayuda, pero tiene un doble fondo en su ayuda, porque o puede ayudar de forma original, auténtica, sin ningún tipo de interés sobre retribución, o puede ayudar en desbalance con algún tipo inconsciente de querer retribución. Te ayudo porque me ayudas en algún momento. Te ayudo porque me conviene cierta situación. Bueno, esto ya está entrando a otro punto, pero dentro del desbalance, dentro del juez interno, el 2, por ejemplo, va a buscar, ¿vales o estás bien si eres amado por los demás? Y eres amigo de ellos. Cuando no eres amado por los demás, si no sientes el amor de los demás, esta persona va a sentir que no vale. Y este eneatipo o personaje va a sentir que, pues, si no es amigo de los demás o trata de ser el amigo de ellos y es rechazado, se va a sentir mal. Dentro de ese sentido, desvalorizado y se va a sentir mal. Otro punto que te puedo dar, mi hijo menor es 9. El vales o estás bien mientras que todos los que te rodean sean buenos contigo. Y estés bien, estés confortable, estés cómodo. Mientras todos seamos buenos con mi hijo menor, si eres bueno con él en cualquier sentido, él se va a sentir valorizado. En el momento cuando se lo trata mal de alguna manera, naturalmente esto va para todos, pero es por mayor determinante en ese punto de ese enneagrama. Por ejemplo, para mi esposa y el 6, se te valora o estás bien. Si haces lo que se espera de ti, ella siempre está en el constante hacer. Tengan en cuenta que pertenece a la triada del actuar y del hacer. Además, tengan en cuenta esas partes de las triadas a donde están perteneciendo, porque esas influyen, tienen su influencia. Constantemente las triadas y los instintos van a influir y van a ir influyendo dentro de cada enegrama y cada punto va a ir influyendo dentro de cada punto. La mente va a buscar el balance de donde lo pueda sacar, sea dentro de esta estructura, sea dentro de la otra estructura. La mente es tramposa dentro de todo eso. Tramposa dentro de el sentido de no le va a importar de dónde lo va a sacar, cómo lo va a justificar, mientras de balance a cualquier desbalance que se haya ocasionado dentro de la mente. Rodrigo, una Dime. pregunta. ¿Y la neurosis, desde este punto de vista, sería ya un desbalance, o sea, ya que la mente no logró justificarse o poner alguna idea, aunque sea falsa o irracional? O sea, ¿se cruzó la línea de eso para que una persona podría entrar en lo que denominamos neurosis? Ya entrando en la neurosis, tengan en cuenta que también está correlacionada con una idea irracional, pero esta idea racional ya entró en una dicotomía. Correcto. Ya entró en una dicotomía porque ya fue hasta un extremo o se fue hasta el otro extremo. Entonces es un desbalance total. Eso ya es un desbalance total que, bueno, bueno, dentro del desbalance hay medidas. Hay ciertos desbalances, mayor desbalance. Todos y cada uno somos únicos dentro de este sentido. Todos y cada uno tenemos mayor o menor desbalance en el aspecto de la figura materna, paterna, de la sintonía, nosotros mismos, nuestro mismo ser, nuestra misma esencia de nosotros mismos. Somos únicos y especiales. No hay dos que sean iguales en el mismo sentido de desbalance. Se los puede tratar dentro de una misma rama, pero si los ves individualmente no son iguales, para nada, dentro de ningún sentido. Aquí vendríamos ya con lo que una pequeña explicación, espero que se haya entendido lo que viene a ser el juez interno y la idea irracional y cómo trata de pues abarcar y dar balance al juez interno
que vendría a ser nuestra propia percepción de la vida en forma de autojuzgarnos en base de compararnos con la vida y con los demás. Y ahí es donde también entran los puntos cuando uno mismo se pregunta qué estoy haciendo de mi vida, cómo va mi vida, los puntos en los que son eh, puntos de autocuestionamiento de existencia, existenciales, cuando se entra en una mente existencial ya de qué estoy haciendo. Entonces entra un juez interno, y ese juez interno hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo nos está comparando? Hay que ser muy objetivos. Por eso se hablaba en el primer webinar que hicimos, en la primera conferencia, sobre el yo observador, sobre el testigo interno, porque el testigo interno está constantemente viendo que este juez interno tal vez, se está comparando con otra persona o se está comparando con una situación en la vida que al empezar a tomar racionalidad, por eso entra una idea irracional y automáticamente va a entrar con esa idea irracional, pero al tener ese testigo, ese yo observador, viendo, tomando lo que era el ego natural, tomando conciencia de lo que está pasando, va a tomar, redundo, conciencia de que esa idea irracional no tiene ni pies ni cabeza. Entonces va a entrar automáticamente en balance. Su juez interno va a decir, ¿cómo me voy a comparar a los demás si cada uno es único, especial dentro de cada uno? El compararse con los demás es lo más ridículo que puede haber. No me puedo comparar con los demás y nadie se puede comparar con los demás. Eso ya es entrar en un desbalance o una baja autoestima. Por eso es la valoración. Y por eso el juez interno entra en la valoración. O cómo te sientes. Porque ni bien se entra en la autocomparación, es que hay algún sufrimiento interno en la que la persona a uno mismo se está sintiendo, pues, redundemos, desvalorizado y mal ante la comparación, que atrae una idea irracional, que no deja de ser irracional, pero la mente lo va a justificar, lo va a tomar como una verdad, hasta que desarrollemos nuestro yo observador, nuestro testigo interno, nuestra conciencia pura, y podamos tomar conciencia, redundando, de que es irracional y darle racionalidad, objetividad, ser objetivo dentro de este punto. Yo creo que podríamos ir al siguiente punto. Siguiente punto. Quisiera hacer una mención con respecto a eso y antes Claro. de pasar al siguiente punto, el concepto de conciencia. En términos como podríamos decir más simples, podríamos decir que conciencia o inconsciente, la gran diferencia es que cuando algo es inconsciente, no lo veo, no lo puedo ver en profundidad o simplemente es invisible y además, por otro lado, no tengo control sobre ese fenómeno, ya sea emocional, intelectual, incluso físico, o sea, es una reacción o respuesta en la cual yo no tengo control y es invisible también. Entonces, Exacto. el hacer conscientes algo es poder verlo y poder tener control o dominio sobre eso, ¿no? Entonces, Exactamente. es muy importante eso. Voy a Exactamente. avanzar. Exactamente, ten en cuenta que esa parte inconsciente es la programación que ya tenemos hecha, es una preprogramación que no somos nosotros, porque nuestro consciente, nuestro real consciente, ese sí somos nosotros. Lo demás es un personaje, es un carácter, es un personaje, es una máscara, que ya tiene sus debidas programaciones, naturalmente, como lo has dicho, inconscientes, y que van a salir a flote en forma inconsciente, sin que nos demos cuenta. Ahora, ahí es donde viene la trampa de la mente. Y ese es lo que se llamaba en yoga el velo de Maya. Tienes el velo de Maya puesto, lo sacas y eres consciente o te lo pones encima y sigues viendo lo que crees que quieres seguir viendo. Vamos al siguiente punto. Naturalmente esto entra a un sentimiento contradictorio. Sentimiento contradictorio hace referencia al sentimiento inconsciente más profundo que tenemos en la mente según nuestra personalidad. El sentimiento puede salir a flote en mayor o menor medida
según el desequilibrio que tenga la mente, o este desequilibrio naturalmente primero se ocasiona y es ocasionado por los instintos. Vuelvo a repetir, nacemos libro en blanco, copa vacía, se va llenando de todos los desbalances que podamos haber tenido los instintos de relación, conservación y sintonía. Esto en una medida de un 80-20%, porque tenemos nuestro propio eneatipo, pero esto ya al cerrarse, vuelvo a repetir, al cerrarse la conformación de la mente a los 9-11 años, ya se va tomando mayor medida la parte de los eneatipos sus correspondientes, ya entra en un 50-50%, pero el daño que se ha hecho dentro del desbalance desde niños, esto es para siempre, esto es para toda la vida y va a afectar y se va a ir correlacionando con los demás eneagramas y las demás estructuras de los eneagramas, tratando de sacar de donde se pueda, vuelvo a reiterar, un punto, otro punto con mayor determinante en el punto del propio del eneatipo, con tal de dar balance a todo ese desbalance que ocurrió dentro de nuestra niñez. En el momento existe la contradicción, en el momento en el que existe contradicción a las propias expectativas, se tendrá un determinado sentimiento a esas situaciones que lo provocaron. En el momento que haya una contradicción a cualquier expectativa que nosotros tengamos, va a ocasionar inmediatamente, inconscientemente, de forma inconsciente, un determinado sentimiento que va a tratar de darle otra vez balance a esa situación que lo provocó. Podemos ir al eneagrama. Vamos para allá. No, sin algún punto que quieras tocar, Pablo, dime. Por el momento no, voy a dejar que además le pedí a las personas que cualquier duda o consulta que tengan la vayan escribiendo en el chat con respecto a cada punto que tocamos y la vamos a tratar después de responder una vez expuesto la Perfecto, mayoría de los temas. perfecto. Muy bien. Dentro de estos puntos, de los sentimientos contradictorios, porque son sentimientos que son contradictorios, están en contradicción. Vamos dentro del punto mío, por ejemplo, del punto 8, entra otra vez de lo que vendría a ser la venganza, porque el 8 es idealista dentro del sentido de la justicia, dentro de las leyes y la moral, dentro del dominio. Entonces, para él, el sentimiento contradictorio es: ¿me vengo o no me vengo? ¿Es necesario vengarme o no vengarme? Para el número 2 es la vanidad, es un sentimiento contradictorio. Se va a poner en un sentimiento o vanidoso o no vanidoso, pero con tendencia más hacia la vanidad. Lo que te podría decir, te estoy hablando dentro de las personas, los fenotipos que los tengo más cerca, ¿no? Que vendría a ser mi familia. Dentro del 9 hay desilusión. Es el 9, tiene la desilusión, o es muy creyente o va a entrar dentro del punto de desilusión. Ahí también entran las dicotomías, porque de una o de otra manera la mente va a entrar a querer polarizar dentro de un punto a otro punto, dentro de un punto a otro punto. Dentro del punto del 6 entra, es la inseguridad, y eso sí, pues es un sentimiento contradictorio que tiene, que ni bien hay algo que no está de acuerdo a sus expectativas, si mi esposa inmediatamente se siente insegura. Inmediatamente está insegura. Pero es un sentimiento contradictorio, porque tal vez está insegura, muestra inseguridad, pero la mente va polarizando. Estoy segura, estoy insegura, o estoy insegura, o estoy segura, o estoy insegura. Dime. Rodrigo, una pregunta ahí. Por ejemplo, en el caso de los 6, muchas veces esa búsqueda, cuando se sienten inseguros, hay una búsqueda de seguridad exterior. Es como decirle a la pareja, yo a veces pongo como ejemplo, es, bueno, parece que tú no me quieres tanto porque yo me siento insegura. Si me quisieras Exacto. tanto como dices, yo estaría tranquila. Es como pasarle la pelota de mi inseguridad al otro, ¿no? Tú eres responsable de mi inseguridad, no yo, ¿no? Exactamente, exactamente, Pablo. Es así. La mente va a buscar formas, situaciones, circunstancias. Ten en cuenta que estos son puntos básicos. Son los puntos básicos. Ahora, naturalmente, dentro de cada punto básico ya se va extendiendo.
dentro de cada eneatipo. Y es como tú dices, entre el 6, entre la inseguridad, va a buscar seguridad de donde pueda, sea de la pareja, sea del entorno. Ten en cuenta, va a buscar dentro de las triadas, va a buscar dentro de las relaciones de conservación, en relación o en sintonía. En relación puede ser relaciones familiares, relaciones amorosas, bueno, relaciones. Que pueden Correcto. ser parejas, relaciones de familia. Y en la otra parte de actividad, tal vez se sienta segura haciendo algo, actividad, buscando algo que hacer, y todavía es su predominante porque pertenece a esa triada. Interesante, Rodrigo, hay una pregunta, hay comentarios con respecto a esto, porque en algunas, por ejemplo, tengo que citar otros autores también como Naranjo, ¿no? Claro, Naranjo ponía a la tríada superior del 9, 8 y 1 como la tríada del hacer, la llamaba, ¿no? La tríada claro. del cuerpo y la tríada del hacer. ¿Cuál es la diferencia acá? Porque tú estás poniendo a la tríada del 5, 6 y 7 como del hacer. ¿Cuál sería ese? En realidad, el hacer dentro del sentido, y tienes razón, Naranjo, porque esto también viene de Oscar, porque Oscar lo ponía a pensar, pero en la parte del pensar, es que ten en cuenta que ese pensar y ese hacer está ligado al ego histórico, a lo que me hicieron. ¿De dónde lo van a pensar? Naturalmente de la mente. Pensar. Naturalmente el señor Naranjo tenía que cambiarle el nombre, ponerle a hacer, porque pues, derechos de autor. Sí. Sí, lo hablamos en la primera conferencia, el tema de distinguirse por un tema de Pero es lo, autorías. Claro. exacto, de distinguirse, pero es lo mismo, está refiriéndose a lo mismo. Ahora, la parte de la tríada se le dice hacer porque está constantemente pensando en el actuar y en la seguridad de futuro. Su ego es actuar y seguridad de futuro. Constantemente hacer algo. Están en el constante trabajo o pensar, o cómo voy a hacer esto, o qué voy a hacer lo otro. Y dentro de todo eso, bueno, espero haberte explicado esa parte del hacer y o que se haya entendido, ¿no? La parte del pensar, que sí se lo tiene como pensar en esa parte de la triada, y justo da lugar a confusión, porque puede llegar a dar confusión, claro. O sea, como Pero, a través del pensamiento, la materialización como la visión del hacer, podríamos decirlo. Una- dentro del pensamiento, la materialización o el ego histórico de lo que me hicieron. Correcto. Y dentro del hacer, el ego de, de trabajo, de actividad y de seguridad de futuro. Ok. Entonces, ¿Avanzamos? avanzamos. Perfecto. Dicotomías. Las dicotomías. Dicotomías. En su forma más básica, bueno, las dicotomías son aspectos aparentes, son aparentemente opuestos, irreconciliables, no representan, estos representan los polos extremos de la personalidad, pero sin embargo, no es necesario verlas como antagónicas, y esto es tal y cual puntualizado como decía Oscar. Las dicotomías, vuelvo a repetirlo, las dicotomías, las partes son básicamente dos aspectos aparentemente opuestos y irreconciliables. Estos representan los polos extremos de la personalidad. Sin embargo, no es necesario verlas como antagónicas, o sea, no es necesario verlas como totalmente opuestas. Son polaridades temporales de la mente, reflejados en la personalidad. Son temporales. Va a estar en uno, después va a estar en el otro. Son temporales, aparentes. Es como el velo de mayo, como lo he dicho, es una ilusión, nada más. Está en una forma inconsciente, preprogramada. Va a ir desde un extremo hasta el otro extremo. Y van a ser reflejadas dentro de la personalidad en forma inconsciente. ¿Podrías La poner personalidad. un ejemplo, perdón, Rodrigo, en alguno de los eneatipos? Iríamos a ver, tendríamos que irnos A la hoja que viene. al Perfecto. enneagrama, al enneagrama. Voy para acá. Exacto, al enneagrama. Dentro de esto, ponte la dicotomía dentro del 8, la dicotomía viene a ser lo habitual, porque hay dos tipos de dicotomías, ten en cuenta, esos son los extremos, ¿no? Dentro del primero, 8, aquí vamos a entrar, ten en cuenta que
va bajando dentro del dominio, leyes, moral, justicia, y dentro de la dicotomía o es moralista, moralidad, súper moralista, bajarle un poquito, por favor, hasta el otro enegrama, que es el de desequilibrio, y en desequilibrio entraría en hedonismo. Subiendo otra vez, por favor, Pablo, Sí, disculpa, no hay problema, sí, estamos a ahí. la parte del número 2, del eneatipo 2, es rutina. Su parte de dicotomía es rutina. Va a entrar en una rutina continua o va a ser totalmente negligente. Negligente en el sentido de que puede dejar su ropa, y eso te lo digo por experiencia propia. Mi hijo mayor o entra en rutina o es rutinario totalmente, y en su otro extremo es negligente. Ay, Dios mío, que es de desordenado, súper desordenado, recontra desordenado. Esto por un lado, el otro por el otro lado. Es negligente. Porque, y alterna entre uno y el otro lado. Trata después de buscar en su balance, pone un poco de orden, pero naturalmente, como no está en un balance, otra vez vuelve a ser negligente y otra vez vuelve a la rutina. Es un desbalance, es como se leyó. Está en constante ida y vuelta, en constante ida y vuelta. Otros puntos más que podamos hablar. Mira, el Ay, 6 perdón. el 6 está en el trabajo continuo. Ten en cuenta que cada uno de estos son puntos de referencia, no son puntos absolutos. Todos los enneagramas y todos los puntos de los enneagramas son puntos de referencia, son mapas mentales. No se los puede tomar como un absoluto. Es rutina como rutina, pero se tiene que ir desmenuzando, y es lo que tú decías, Pablo, la parte del lenguaje y la comprensión del lenguaje. Porque al decirte, y le voy a dar una pequeña explicación dentro del lenguaje, al decir un carácter, tú dices carácter, y al decir carácter estamos hablando de nuestro carácter como forma de ser, pero dentro de lo que se hablaba dentro de las fases filosóficas platónicas, el carácter es el personaje. Y ese carácter o personaje se lo interpretaba dentro de una obra de teatro. Y ese personaje interpretaba un papel. Ese carácter o personaje interpretaba un papel, que no era naturalmente la esencia del actor. Ahora hablemos que la esencia del actor es nuestro yo puro, nuestro testigo interno, nuestro ego natural, nuestra esencia, y nuestro carácter o personaje es en lo que nos desenvolvemos en el teatro de la vida. Y cada punto, el eneagrama es un mapa mental de las estructuras mentales que tenemos, y cada punto del eneagrama es un punto de referencia en el cual tenemos que ver de que ese lenguaje sea totalmente comprensible y desmenuzado dentro del sentido que debe de ser. Porque el lenguaje está, lastimosamente, y hasta estas alturas, está muy desvirtuado de lo que originalmente es o era. No Voy sé, a espero. avanzar. Sí, exacto. Perdón, voy a hacer una consulta Dime, para dime, dime. compartir un poco. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, ya. Que una persona me había escrito por chat, por externo, que no escuchaba bien. Entonces quería aclarar eso. Si están todos escuchando, si la mayoría, o sea, entonces puede ser un problema interno de esa persona. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Ahora Perfecto. volvemos. Seguimos. Voy a avanzar entonces. Ok. Dicotomía en desequilibrio, caracteres o personajes. Es de lo Esto que lo que, estabas hablando, ¿no? exacto, el carácter, ahora, mira, cada polaridad, naturalmente, de la personalidad en la que la mente se encuentra, por un carácter específico, nos va a dar como reflejo un pensamiento subjetivo sobre cada polaridad. O sea, es un pensamiento que no es objetivo, que ese pensamiento subjetivo de cada dicotomía o polaridad la vamos a racionalizar y justificar. Hay que tener cuidado al maltratar los caracteres, porque estos se pueden hacer más fuertes. Cuando se los trata muy fuerte a tal carácter, o se es muy duro con tal carácter o dicotomía, tienden a reforzarse, a ser más fuertes, a contener más fuerza dentro de la mente. Esta es una nota de Oscar, dentro de los apuntes.
Es posible ser independiente de los caracteres o personajes, observándolos. El testigo interno es el único que es imparcial. Es la conciencia real que tiene que estar despierta. Esa es una nota específica de Oscar sobre caracteres y personajes y todo lo que hemos ido hablando sobre dominios y dicotomías. Ni bien el yo observador, ni bien el testigo interno, lo que te decía, está despierto, entra en balance inmediatamente y todas las estructuras que están en desbalance caen automáticamente. Ya empieza a entrarse en los procesos de virtudes, naturalmente. Eso ya es entrar en el proceso de virtudes. ¿Podemos seguir bajando? Avanzar, ¿sí? Avanzamos a los puntos de las polaridades, de los eneagramas y los caracteres. En las polaridades tenemos, y ahí vamos a tener que ver las dos polaridades, porque en la polaridad 1 y la polaridad 2 tenemos la polaridad de Ponte. Vamos a ir viendo a ver otros eneagramas. Ponte en el punto 1, o es efusivo o es despiadado, o es muy efusivo o puede ser muy despiadado. Estas son polaridades. En la polaridad del 8, por ejemplo, o es moralista, continúa, esa es la parte, es muy determinante esa parte, o es moralista o es libertino, son polaridades. En el 6, él carga con todo, una polaridad. En la siguiente, se desliga de todo, son polaridades. La 2, por ejemplo, o es exigente, súper exigente en todo punto, o es un desorganizado total. Y ahí ya está bien lo que te digo, como mi hija es un desorganizado total. Mi hijo 9, o es creyente, o cree a ciegas en lo que se le dice, o es totalmente escéptico, no va a creer nada. Son polaridades del carácter o el personaje. Bueno, pues naturalmente el eneatipo, porque el personaje pues, termina siendo de otra manera parte del eneatipo, conforma el eneatipo. Ahora, muy bien. Estas son las dicotomías. Hay que tomar en cuenta y aclarar esta parte, que en el primer webinar que tuvimos, en la primera conferencia, tratamos los dominios. Cada dominio tiene un aspecto de la sociedad. Dentro de ese aspecto está naturalmente nuestro eneatipo y naturalmente vamos, como vuelvo a reiterar, alternando entre un punto y otro punto, teniendo siempre nuestro determinado punto como dominio. Ahí es donde entra el punto del dominio. Ahora, el dominio tiene 3 puntos básicos que lo conforman, o se divide o está conformado por estos 3 puntos, o son subpuntos del dominio, digámoslo así. Entre el dominio entran las dicotomías, que son entrar a los estados de un lado a otro lado, los caracteres que le van a dar forma a estas dicotomías también, y que también se van a ir entrelazando en las dicotomías, y los invasores. Entonces, los dominios, el dominio tiene su propia forma, que son los 9 aspectos de la sociedad, o los aspectos dentro de la sociedad. Bueno, naturalmente tiene un contexto un poco más extenso, que ya Pablo ya les va a ir explicando dentro de todo el asunto, dentro de todo el punto, pero el dominio tiene una conformación tiene una subdivisión, o 3 puntos en 3 puntos que vienen a ser las dicotomías, porque del dominio se basa a las dicotomías. El dominio se va a ir de un lado al otro lado, después los caracteres, el carácter o personaje también va a entrar junto a la dicotomía de un lado al otro lado por la polaridad, y el invasor. Ahora, ¿de qué trata el invasor? Vámonos a los invasores, por favor. Vamos a los invasores. Los invasores. Los invasores, frecuentemente hay un aparente conflicto en nuestra mente, comportamiento individual, en nuestro dominio específico. Es un conflicto que tenemos en nuestro dominio. Este conflicto se da por la dicotomía, por las polaridades. Y dentro de este conflicto
que se tiene en la mente, por ejemplo, dentro de mi dominio, yo soy leyes y moral, y tendría una dicotomía, o soy moralista o soy hedonista, se entiende, ¿no? Espero que se entienda. Estoy dentro de dos dicotomías. Dentro de estas dicotomías aparecen estos habitantes que se llaman invasores, y la función de los invasores es desviar las actitudes y comportamientos de los caracteres en las dicotomías. Se desvarían los caracteres. Llega a una desvariación de cada carácter dentro de cada dicotomía. A eso me refería de que el dominio contiene tres partes. Contiene la dicotomía, contiene los caracteres y los invasores. Ahora vamos a los eneagramas de los invasores. Muy bien. Para que Dentro, se entienda mejor. Sí. exacto. Ahora, estos invasores, por ejemplo, dentro del punto 8 van a ocasionar celos. Dentro de mi punto, que viene a ser el 8, van a ocasionar celos. Estas dicotomías tienen que ver, bueno, la dicotomía que entró una polaridad, entró otra polaridad con el carácter, dentro de ese carácter que entró en una polaridad y otra polaridad, va a deformar la personalidad o la mente hacia un estado de celos, en el 2, en rivalidades, en el 6, en pretensiones, en el 1, en remordimientos, el 9 va a entrar en prejuicios. Como te digo, estos son puntos de referencia. A estos puntos de referencia ya llega un mayor estudio. Ahorita estamos dando un punto dentro de los eneagramas, puntos dentro de lo que se puede, lo más comprimidos posibles, digámoslo así, y que Claro. sean entendibles al mismo tiempo. Naturalmente, cada punto viene acompañado de un mapa, que es el eneagrama, y de un determinado punto, que son los puntos. Pero cada determinado eneagrama y punto tiene una extensión más profunda. O Solamente sea, estamos dando referencia. claro, Rodrigo, en el fondo, de lo que hemos visto, que puede también resultar complejo, se va entrelazando, ¿no? En cada Exactamente, enneagrama se va entrelazando la vinculación de los celos con la venganza con la justicia en el caso del 8, etcétera. Todos los elementos exactamente. están entrelazados y son coherentes dentro de esa estructura psíquica, ¿no? Exactamente, en ese caso ahí tendríamos que ver un eneagrama junto con el otro eneagrama, junto con el otro eneagrama, junto con el otro eneagrama, y empezar a desmenuzar y a desmenuzarlo completamente, un punto tras el otro punto, ver cómo se van interrelacionando. Porque ahorita Claro. solamente podemos ver un eneagrama, podemos ver otro eneagrama, un concepto un poquito más, un concepto lo más, pues, lo más, ¿qué les puedo decir? Elemental. Lo más elemental y entendible dentro de lo que se pueda dar. Claro. Por ejemplo, llevándolo a un terreno práctico, ¿por qué surgen los celos en el 8? ¿Por qué aparece este invasor, el de los celos en un 8? Mira, el invasor entra en los celos en el 8, uno por sus dos polaridades. Primero, uno por las polaridades en los caracteres, moralista o hedonista. Ahora, ponte, esto es en los caracteres, moralista o hedonista. Y dentro de las dicotomías entramos en hedonismo y otra vez moralista. El celo entra en el sentido, y te lo digo por mí mismo, ¿quién es más moral que yo? ¿Él o yo? Yo voy a sentir celos inmediatamente. O del hedonismo, si yo estoy en un desequilibrio y o libertino, y mi punto para mi balance es entrar en hedonismo o libertinaje,
y hay otra persona y veo otras personas que están, porque automáticamente se ve el juez interno, automáticamente se ve las ideas irracionales, automáticamente se ve a todo punto. Se van a interrelacionar. Todo eso se va a interrelacionar y voy a sentir celos de esa persona porque me voy a comparar automáticamente el juez interno. Me voy a comparar con otra persona que ese sí está libertino y yo no estoy libertino. Pero mi estructura mental me dice, tienes que ser libertino para estar en balance. Pero este otro es libertino y yo no tengo las posibilidades, ponte, de ser libertino. Automáticamente voy a sentir celos. Entonces tenemos que ir viendo de cada eneagrama, por decirte, es lo que te decía, tendríamos que ir viendo la polaridad de uno, de otro, de otro, del otro y del otro, viendo los diferentes eneagramas y viendo cómo se van correlacionando. Correcto, correcto. Avanzo. Sí. Estarán los invasores y nos vamos a los aspectos de frustración. Como les digo, los invasores van a desvirtuar, es una cadena, y entran los aspectos de frustración. Refiere emociones dominantes que se tienen en determinado momento, sentimientos o sentimientos, bueno, son emociones dominantes que se tienen en determinados momentos que atraen sentimientos de decepción, impotencia, ciertas situaciones o circunstancias que pretendíamos y no se dieron o no se pudiesen hacer y nos frustraron y son aspectos que nos frustran y pueden ser en cualquier aspecto de nuestra vida. Son aspectos de frustración. Volvemos a recalcar, son mapas. Es como decirte el mapa de Argentina, el mapa de España. Muy bien, este es el mapa de España. Ahora, el mapa de España está conformado por estas provincias o por estos lugares o por estos municipios. Realmente es un mapa. Pero ahora no podemos decir, cada región y cada lugar tiene su propia cultura y su propia idiosincrasia y su propia forma. Entonces, ahorita solamente lo estamos viendo de forma global. Y al verlo en esta forma global, vemos los aspectos de frustración que pueden entrar en cualquier aspecto de nuestras vidas, en cualquier instante o aspecto de nuestras vidas. Claro, me acuerdo, perdón, citando a Gurdjieff, que sobre el Claro. concepto de mapas decía que también los mapas tienen escalas, ¿no? Que puedo ver el mapa completo sin Exacto. detalles, ¿no? Pero si voy ampliando la escala, voy a empezar a ver detalles de cada ciudad, locales, almacenes, regiones, entonces se pone más complejo el mapa mientras va cambiando la escala de la visión, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ese es el punto donde te mencionaba, en la que ya se pueden hacer las interrelaciones entre cada uno. Ya es más fácil hacerlas, porque ahorita verlas desde este punto es muy generalizado. Sí. Para dar un punto un poquito más. Por eso vamos a abrir preguntas después para que vayamos aclarando. Voy a pasar, avanzar. Claro, claro. Aquí están aspectos de la La frustración. frustración. Tenemos, ponte, en el 1 melancolía, en el 2 desesperanza. Son los aspectos de frustración. Vamos a entrar alternando entre cada uno de ellos, pero tenemos un determinado. En el mío, por ejemplo, es indignado. Cuando hay algo que no se me da, hay algo que, ponte inclusive el celular si no funciona bien, en cierto sentido, pero eso es si estoy en desbalance. Si estoy en un balance completo, no me voy a indignar, o sea, ¿cuál es el problema? No habría ningún problema. Dentro del 6, por ejemplo, en su aspecto de frustración, si el trabajo, si la actividad no le sale bien, bajo rendimiento. Inmediatamente, y es cierto, bajo rendimiento. En el 2, si no lo ven, como él tiene un ego de imagen, todo está ligado a la triada, a los dominios, a los invasores. Si no es al juez interno, si no es amigo de los demás, si no lo valoran como amigo de los demás, su aspecto de frustración va a ser desesperanza. En el 9, dentro de lo que es creyente, si llega a otra dicotomía en un aspecto de escepticismo, va a entrar en un aspecto de frustración, se va a poner distante.
eso como te digo, se van correlacionando, pero los tendríamos que tener todos dentro de... Correcto. Eso Eso también ya se, naturalmente tú lo vas. claro, Rodrigo, eso también se podría relacionar con esto que hablábamos de este equilibrio que busca la mente, o sea, la frustración, siento la frustración y mi mente va a tratar de buscar un equilibrio, entonces podría ser en el 9 que se aparte, no sé, se ponga distante para tratar de nivelar nuevamente esta sensación de frustración. Exactamente, exactamente. Sí, exactamente, exactamente. Ahora ten en cuenta una cosa, lo vuelvo a repetir, va a tomar cualquier punto de los eneagramas y cualquier punto de los aspectos, los va a tomar. Naturalmente con mayor preponderancia, mayor dominante en su punto, pero va a agarrar la mente de donde pueda con el fin de darle balance. Su fin es dar balance. Nada más. Por eso es el punto para entrar a las virtudes, entrar a sacar la mente, sacar todo sacar lo que se llama el velo de Maya, vuelvo a reiterar, la ilusión, lo subjetivo, entrar al testigo interno, automáticamente se caen todas las estructuras y se empieza a crear las nuevas estructuras que son las virtudes. Lo que hablábamos en la conferencia En anterior, en el fondo, exacto. tenemos en el centro mental, diríamos, un funcionamiento mental mecánico, ¿no? Pero yo no Ujú. soy mis pensamientos, ¿no? No son las Exacto. formas de mi pensamiento. También en el centro emocional, las emociones, un flujo de emociones, sentimientos que surgen, pero yo no soy mis emociones y sentimientos, ¿no? ¿Sí? Exacto, No soy exacto. mis sensaciones, ¿no? Entonces, el darme cuenta de eso es sumamente importante y la posición que nos muestra eso es justamente el yo observante, ¿no? El yo testigo que es capaz de observar las funciones del centro mental, del emocional, del corporal, pero estar no identificado con eso, ¿no? Exacto, estar no identificado, estar neutro, totalmente Correcto. neutro dentro de todo. Exacto, exactamente. Vamos a avanzar. Vamos así. Desequilibrio de los instintos. Ujú. Muy bien. Parece- Al tener algún instinto en desequilibrio, eh, bueno, los tres instintos en ciertas ocasiones en la vida, estas ocasiones sentimientos adversos en cualquier forma, con el fin de intentar otra vez de dar balance a la psique, de estos todos de manera inconsciente. El resultado del desequilibrio de los instintos va a ocasionar un determinado sentimiento que se va a ser más preponderante en nuestras vidas. Vamos al enneagrama. Podría, perdón, lo mencionamos en la sesión anterior, pero mencionar los tres instintos para que se sepa de qué, las Exacto, personas que no participaron en la... perfecto. Mira, tenemos el instinto de conservación ligado a la figura materna, ligado al ego histórico. Tenemos el instinto de relación ligado a la figura paterna, ligado al ego de imagen. Tenemos el instinto de sintonía, que está ligado a uno mismo, y el ego es ego de actuar, de hacer. Es ego de actuar. Tan. Y en este caso estamos hablando que los instintos podrían estar desequilibrados o equilibrados, ¿no? Porque este diagrama es el desequilibrio de los instintos, Exacto, ¿no? exactamente. Y eso se me pasó esta parte más, las tríadas, ¿no? Naturalmente, cada instinto abarca una tríada. La tríada del instinto de conservación, 891, instinto de relación, 234, instinto de sintonía, 678. Y disculpa lo que me decías, hazme recuerdo, por favor, se me fue. No, te decía que así como aparece acá en el diagrama el desequilibrio de los instintos, esto estaría implicando que existe un equilibrio de los instintos, ¿no? Exactamente. Así como hay un desequilibrio en los instintos, hay un equilibrio en los instintos. Todo depende cómo fue nuestra relación. Por eso, volvemos al principio. El principio, está bonito. Ay, disculpen una broma. En el principio Dios creó al hombre. No tan al principio, no No volvamos tan tan al al principio, principio. vámonos un poco después. Muy bien. Al nacer somos libro en blanco, copa vacía. Ahí tengo Se va perdón, una pregunta o comentario también. O sea, tú lo señalaste de haber quedado quizá dentro de las preguntas, porque por un lado decíamos, eh,
Óscar Ichazo planteaba también el tema de la reencarnación, entonces que veníamos con un bagaje al nacer, ¿no? Que tenía también un montón de herramientas. Y al nacer, desde la vida uterina, empezamos a recibir las influencias exteriores, las impresiones exteriores emocionales, culturales, la misma genética, ¿no? Y otros aspectos. Entonces, ahí hay como dos elementos en juego, ¿no? Algo que traemos y algo que se va a incorporar nuevo, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Viene desde ese punto. Entonces, naturalmente, lo que me decías, bueno, lo que estás comentando, Pablo, sobre el desequilibrio y el equilibrio de los instintos, esto viene y tiene que ver directamente cómo fue, por ejemplo, vamos a tratar el instinto de conservación, cómo fue nuestra relación con nuestra mamá o con nuestra figura materna. ¿Tuvimos mamá? No tuvimos mamá. Nuestra mamá fue una mamá sobreprotectora, fue dejada. ¿Cómo fue esa relación? Y si no tuvimos mamá, ¿a quién le dimos esa figura materna o fue carente? Todo eso va a ocasionar no va a ocasionar cierto, va a ocasionar o equilibrios o desequilibrios. Ten en cuenta que eso se va a dar también dentro de la figura paterna y se va a dar dentro de la triada de sintonía, mayormente afectada por la figura paterna y materna hacia nosotros mismos, porque va a ser nuestro propio desenvolvimiento también dentro de una manera. Y dentro de estos puntos, como te digo, son referencias. Cada punto del enegrama es una referencia. Entonces podemos tomar en cuenta, y lo voy diciendo, en el punto 1, desamor, punto 2, controlado, punto 3, ignorado, 4, criticado, el 5 fuera de control, 6 inútil, 7 inferiorizado, 8 abusado, 9 abandono. Entonces, cuando se tiene ese sentimiento ya de adulto, como te digo, este mapa es para ir reconociendo, en especial en este mapa que también se le llama enneagrama del sentir. Oscar también le llamaba enneagrama del sentir, el desequilibrio de los instintos. Yo le también, entonces, el desequilibrio de los instintos, entonces el desequilibrio de los instintos, y Oscar le llamaba el de sentir. Y es el de sentir porque cuando sientes que te sientes mayormente en la vida controlado, aunque sea una idea irracional, que no tenga pies y cabeza, sea una idea subjetiva, y te sientes controlado, es porque hubo alguna carencia o algún desequilibrio en la figura paterna. Para estos tres, o te sientes ignorado o te sientes criticado. Entonces hubo algún desequilibrio en la figura paterna o algún mayor desequilibrio dentro de la figura paterna. En cada punto, si nos sentimos fuera de entorno, nos sentimos inútiles o inferiorizados, nos sentimos que estamos en desbalance con nuestro instinto de sintonía, con nuestro instinto de sintonía ambiental, con los demás, con el ambiente. Si nos sentimos abusados, en abandono, en desamor, hemos tenido una mala relación o una carencia en nuestro instinto de conservación con la madre. Entonces, estos puntos son para aclararnos, identificarnos hacia qué punto nos tenemos que ir dirigiendo para hacer lo que Oscar llamaba limpieza de campo. Voy a avanzar. Sí. Actitud irracional. Las actitudes irracionales, refieren a actitudes originadas por pensamientos absurdos que obedecen a una razón o razonamiento, un razonamiento lógico o objetivo. Bueno, es una razón ilógico o subjetivo, ahí me he equivocado. Salen a la superficie en forma inconsciente, ocasionando que la persona actúe en mayor parte por su determinado eneatipo, pudiendo tomar prestado otro eneatipo. En esta parte no es lógica o objetiva, es subjetiva. La actitud irracional entra por pensamientos absurdos
que no tienen lógica. Bueno, me equivoqué dentro del objetivo y subjetivo. Son pensamientos que no tienen, que son subjetivos, no tienen punto, no tienen vamos al eneagrama, no tienen una, Voy para allá. no tienen una base exacta, solamente son actitudes que son irracionales, que se pueden dar por determinada circunstancia, por determinada situación que se dé o en la vida o con los demás o con determinada persona o con la pareja. Entonces entramos, ponte en mi punto 8, mi actitud irracional va a ser llegando fuerte. Dentro del 8 o los 8 va a ser llegando fuerte. Ellos en su actitud irracional va a ser o llegan fuerte y con eso van a tratar de equilibrar cualquier desequilibrio que pudiesen tener, pues tal vez por problemas internos, y ahí entran el juez interno, las ideas irracionales, todos están en conjunto, solamente estamos viendo un aspecto, y este aspecto es cómo esa actitud, o sea, qué tipo de actitud va a tener. Irracional, es una actitud subjetiva, que no tiene relación, o sea que no tiene pies y cabeza. El 8 va a llegar fuerte, el 9 va a seguir con la corriente, va a ir con la corriente. Los unos van a ser virtuosos, enojados. Virtuoso, pero enojado. Dentro de un sentido siempre de enojo. El 2 va a tener generosidad egocéntrica. Eso es a lo que me refería. Es una actitud irracional. Esta generosidad egocéntrica siempre va a tener que ver, voy a dar, pero con la esperanza de recibir algo. Siempre el ayudador en el desbalance tiene ese aspecto. El 3 es el éxito a través de las apariencias. Es una actitud irracional, no tiene pies y cabeza. En el 4, la idea de ser perseguidos. Se sienten perseguidos, y eso, ponte, esta idea de ser perseguidos, si entran dentro de una dicotomía, entran hasta un delirio de persecución. Es como te digo, son puntos de referencia en los que se tienen que terminar. O sea, podríamos decir, Rodrigo, que en el fondo una forma de pensamiento o sentir distorsionada se va reflejada en una actitud que yo voy a tener en la vida, ¿no? Una parada en la vida que está ligada a eso, ¿no? Para tratar de también compensar, ¿no? Buscando Exactamente. algo, claro. Exactamente, compensar, balancear, exactamente. O sea, en el caso del 6, por ejemplo, esta idea de ser perseguido, perseguida, está basado en un sentir y un pensar distorsionado, ¿no? Claro, Y que claro. está buscando balance a través de esta, decir, o sea, diría un 6, los demás me persiguen, ¿no? O sea, la Los gente me tiene demás, mala estima, o claro. exacto, 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 exacto. O cualquier tipo de persecución, o pueden seguirse, tener delirio de persecución. Eso ya en un extremo de una dicotomía o una polaridad extrema, o pensar de que están siendo perseguidos por su jefe, o su jefe los acosa, o muchas situaciones que se pueden dar. Claro, Y como te vuelvo a repetir, como les vuelvo a repetir, son puntos de referencia. correcto. Vamos avanzando. Patologías. Dentro de las patologías, bueno, las patologías en la mente o psique son procesos o pensamientos, procesos de pensamientos, emociones, estados de ánimo relacionados y conductas desadaptativas, desproporcionadas, inadaptadas y persistentes en el tiempo, produciendo sufrimiento, malestar, bloqueos o incapacidad, afectando mayormente al entorno y también naturalmente a la propia personalidad. Ahora, dentro de estas patologías, ten en cuenta que es la distorsión ya desadaptativa de la mente, es ya una polaridad ya muy extrema en la cual la mente ya está poco menos que queriéndose establecer dentro de esas polaridades, pero dentro de una otra manera, como ya lo hemos tratado, va a alternar, porque por más que trate, por eso, a eso me refería con no hacer muy fuerte el carácter, porque empieza a hacerse más fuerte, porque cuando se empieza a tomar a este carácter como mayor determinante,
va a entrar a tomar todas las correspondencias más fuertes, en vez de estar alternando dentro de una polaridad a la otra polaridad. Dentro de las patologías tenemos, podemos ver patologías o personalidades, ¿no? Que vienen a ser entrando en personalidad, o sea, entrando en el tipo de la persona, y son personalidades, personalidad obsesiva, personalidad dramática teatral, ponte en el 1, personalidad obsesiva, en el 2, y eso lo veo ahí, dramática teatral, muy dramáticos teatrales, ¿no? El 3, una personalidad histérica, el 4, personalidad inestable, el 5, personalidad introvertido, el 6, una personalidad paranoica, fóbica, dentro de 7, personalidad maníaca, en el 8, una personalidad narcisista, digamos, el sádico, en el 9, y una personalidad sobreadaptada. Tratamos de sobreadaptarse. Estas ya son patologías propias de cada tipo. Naturalmente, lo repito, podemos saltar dentro de uno a otro, pero tenemos nuestra mayor determinancia en este punto. Rodrigo, también podríamos decir que dentro de lo que estamos hablando, como decías tú, personajes, personalidades, también es lo que hablaba en el cuarto capítulo, Gurdjieff hablaba de los yoes, ¿no? O esta, Exacto, en la psicología moderna, subpersonalidades. O sea, debemos exacto. entender que no tenemos una unidad, que estamos fragmentados muchas veces y estos construyen una subpersonalidad o yoes con sus propias características que se manifiestan dependiendo del entorno, o sea, o las condiciones de equilibrio o desequilibrio que esté, ¿no? Exactamente. Oscar lo decía de esta manera. Oscar lo decía, yo soy todos y no soy ninguno a la vez. Claro. Es lo mismo. De otra manera, son puntos de maestros a maestros. Bueno, Claro, el punto es que erradamente creemos que tenemos unidad. O sea, que hablamos, cuando yo claro, digo yo, estoy hablando de un ser integral, equilibrado y que tengo autoconciencia y autoconocimiento, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Es parte de la ilusión, ¿no? exacto, es parte de la ilusión. Es solamente parte de la ilusión, porque en realidad como tú dices, preprogramaciones o programaciones inconscientes que establecen y conforman una personalidad, un carácter. Ah, no somos nosotros en realidad, Voy a avanzar. en nuestra esencia más pura, ¿no? Choque mental. Puntos de choque, claro. Los puntos de choque mental. Como te voy a dar este ejemplo, así como íbamos comentando un poquito antes Sí, antes de la reunión, lo de la reunión. conversamos. Gurdjieff hacía estos trainings, entrenamientos y podía ver y notar puntos en los que entraban sus alumnos. Cuando un choque mental, bueno, los choques mentales son puntos de reacción mental dentro de la personalidad y la psique, en la que se enfrenta ante un evento imprevisto, sorpresivo, algo que te agarra por sorpresa. ¿Cuál va a ser la primera actitud que va a tomar la mente? Ese es el punto del choque mental. Gurdjieff hacía este entrenamiento de la siguiente forma. Como un ejemplo, lo ponían a él en una caverna y de repente botaba la mesa, agarraba todo, botaba los vasos, botaba los vidrios, botaba las sillas, hacía un escándalo y se callaba, se quedaba calladito mirándolos a todos sus alumnos. ¿Cuál era la reacción de cada alumno? Uno se sentía espantado, el otro se preguntaba qué pasaba, el otro estaba totalmente desconectado. Esos eran sus puntos de choque mental. Entonces, ¿cuál va a ser el punto en el cual nuestro determinante va a entrar? Naturalmente, como lo hemos hablado, somos todos y ninguno a la vez, pero tenemos nuestro determinante. Y ahí es donde entra nuestro mapa, nuestro enegrama, Voy para allá. querido enegrama. Los puntos de choque. Al hablar en mí personalmente, 8, para mí es preguntarse, cuando algo me agarra así de sorpresa, 8, me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué? La primera es, ¿por qué? ¿Por qué?
yo lo noto a mi hijo mayor, cuando le entro así de entrada un comentario, alarmado, está correteando alarmado, se alarma. A mi hijo menor se desconecta, se desconecta, es como si nada existiera, como si ¡pum! Desconectado. Mi esposa, sí, ignorante, no sabe qué está pasando, qué está sucediendo, qué es lo que ha ocurrido, dónde estoy parado o dónde estoy parada. Estos son los puntos en los que va a entrar. Ponte el punto siguiente, va a entrar en engañar, su choque mental, va a engañar, va a tratar de fingir que está bien, que nada ha pasado, aunque tal vez por dentro esté desmoronado o desmoronada, ¿no? Esa personalidad está desmoronada. Como te digo, son puntos de referencia. Bueno, creo que hemos citado ya todos los puntos. Ahora voy a empezar a leer Sí, las los logramos, preguntas. los puntos que bien y los terminamos de hacer. Wow, sí. Bueno, vamos a intentar responder todo. Voy a retroceder un poco para ver el chat. Voy a dejar solo el chat y vamos. Como les digo, vamos a intentar responder todo, porque viene mucho. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver. Aparece, bueno, voy a leer lo textual. En el 7, ¿cómo sería la fantasía? Dice. ¿En el 7 cómo sería la fantasía? Bueno, Claro, qué divertido. La fantasía. claro, Pero ahora, bueno, ahora, dentro de esta pregunta hay que terminar de entrar dentro del contexto. ¿Qué es fantasía? claro. ¿Y qué es fantasía para la persona que lo está preguntando? Porque para mí fantasía, dentro de mi concepto de fantasía propio, podría ser el pensar que me voy a sacar la lotería mañana, aunque podría ser una fantasía o una realidad. O fantasía podría ser dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi propia forma de pensar, no sé, algo fantasioso, así, súper fantasioso, que se me aparezca un león vestido de payaso, muy fantasioso. O sea, a eso me voy, ¿qué es fantasía y qué se está refiriendo con fantasía? Porque ten en cuenta que todos los puntos dentro del eneagrama, dentro de los enetipos, tienen sus puntos determinados y sus eneagramas determinados dentro de sus aspectos determinados. En realidad, la fantasía tendríamos que ver dentro de qué punto entra. Si este entra dentro de algún punto, tal vez como una idea irracional, más que todo, una idea irracional o un sentimiento contradictorio, pero como es fantasía, abarca más hacia la mente. Por eso me voy, ¿cuál es el contexto dentro de lo que es fantasía? Claro, habría que definir, por ejemplo, el tipo de fantasía y eso lo podría precisar, ¿no? Por ejemplo, Claro, sentirme yo superior a todos. Yo tengo la idea de que soy superior a todos como idea y que eso implica tales cosas, ¿no? Eso, pero claro, ahora ten en cuenta, si me encuentro dentro de ese sentido de soy superior, dentro de una parte es fantasiosa, pero dentro de otra parte también indica un complejo de inferioridad. claro, por supuesto, el opuesto, ¿no? Claro, Que está entonces a tratando eso, de compensar, claro. exacto, a eso me voy. El 7 podría ser fantasioso. ¿Dentro de qué sentidos? ¿Dentro de qué aspecto de la psique? ¿Dentro de qué aspecto de la mente? Claro, es Porque muy después hay otros importante, aspectos. claro, es lo que tú decías, es muy importante mirar los opuestos. Por ejemplo, la vanidad, un opuesto o núcleo es el miedo, o sea, alguien que es muy vanidoso tiene mucho miedo también. Entonces, hay Exacto. que estar mirando esos elementos nucleares. Exacto, es un elemento nuclear, un elemento central. ¿De dónde es ese origen? O sea, eh, es- la vanidad es el resultado de qué? Correcto. Sentirme superior a los demás o muy inferior a los demás es el resultado de qué. Podría ser una búsqueda de seguridad, un 6, por ejemplo. Podría Claro, ponerse vanidoso si está buscando seguridad a través de eso, decir, no sé, yo soy exacto, mejor que los demás, etcétera, y eso me da una cierta tranquilidad, un equilibrio, exacto. ¿no? Ahora, si le desmenuzamos ahí, y eso es lo que te decía, les comentaba, el desmenuzar y el terminar de desmenuzar todo, ¿cuál es el origen? El origen llega hacia
sentirse vanidoso, mejor que los demás. Inseguridad, esa inseguridad llega a un complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad llega a través de qué instinto ha sido más dañado. Correcto. Voy a ir a la siguiente pregunta para avanzar. El número 5, por favor, aclarar. Dejar de hacer me parece más una acción que un sentimiento. Lo leo de nuevo. El número 5, por favor, aclarar. Dejar de hacer en el número 5 me parece más una acción que un sentimiento. ¿Estaríamos en cuál eneagrama? Disculpa. En el 5 se está refiriendo al eneatipo, no sé si número 5, eneatipo 5, me imagino. Sí. Claro, lo que pasa es importante aclarar con respecto a la descripción que hizo Rodrigo, que hicimos unos mapas se hizo unos mapas de los eneagramas, ¿no? Con distintas características. Entonces dice, dejar de hacer me parece más una acción que un sentimiento. Yo tampoco entiendo a cuál está referido exactamente. Dejar de hacer. Sentimiento contradictorio. Es que, bueno, naturalmente, ten en cuenta, primero que nada, esta tríada pertenece a la tríada del hacer. Dejar de hacer. Dentro de esta tríada, dejar de hacer, inseguridad, y el 7 sí va a entrar en fantasía, naturalmente. El 7 sí va a entrar en ilusiones, en ciertas ilusiones que pueden ser no reales. Ok. Ahora, el dejar de hacer es, dentro de ese sentimiento contradictorio, ten en cuenta que en esta triada está orientada a la actividad, al hacer, a la seguridad de futuro, al trabajo, a la actividad y al hacer. Su contradictorio, ¿lo hago o no lo hago? Eso me va, y ahí, y dentro de eso, va a los otros puntos. Si lo hago o lo dejo de hacer, eso me va a hacer sentir seguro, inseguro, o me va a hacer sentir, o me va a hacer sentir esto, me va a hacer sentir su debida correspondencia. Al dejar de hacer ciertas situaciones, al dejar de hacer, por ejemplo, dejar de ir a una fiesta, eso le va a dar más sociabilidad, le va a quitar sociabilidad, son polaridades. Al dejar de hacer esa situación, le va a entrar en privacidad, va a estar más probablemente dentro de la privacidad, son sus puntos, ¿no? O sea, Rodrigo, perdón, entonces podríamos decir que en este caso, el dejar de hacer me va a llevar a un sentir. O sea, voy a sentirme Claro. mejor si dejo de hacer, por decir, en la relación, porque aquí aparece poco clara, decían, o no entendía el tema de la relación entre el hacer como una acción y el sentimiento. Entonces, es como me voy a sentir si dejo de hacer, ¿no? Claro, exacto. Ten en cuenta que las dicotomías no solamente están en el aspecto del dominio, las dicotomías están en todos los aspectos, en todos los eneagramas. Entonces, el dejar es dejar de hacer o hacer. Si fuera en el 1, que es el resentimiento, pues es o estás resentido o no estás resentido. Ese es el sentimiento. Ese es el sentimiento de contradicción. O Correcto. estoy resentido o no estoy resentido, o estoy desilusionado, o tengo algún tipo de esperanza, hiperactividad, o estoy hiperactivo, o estoy más tranquilo, melancolía, o me siento alcohólico triste, o me siento bien dentro del sentido de estar inseguridad, o estoy seguro, o me siento inseguro, es un sentimiento contradictorio. Ahora, este sentimiento contradictorio, naturalmente, está basado dentro, pues, es el desequilibrio de la mente. Este sentimiento, su raíz es, la raíz es los instintos. Toda raíz, en su principio, siempre van a ser los instintos. Instinto de conservación, instinto de reservación, instinto de sintonía. Voy a seguir avanzando. Sí, y de Ya, acuerdo a estos dice, sentimientos contradictorios, y de acuerdo a estas relaciones, van a entrar los sentimientos contradictorios. Lo hacemos, es contradictorio, lo hacemos o no lo hacemos, bipolar. Así como todo. correcto. Okay. Bueno, otra pregunta, es un temblor, que en Chile tembló, por eso es que dicen el temblorcito.
No sé si en otro lugar. Dice, una consulta, ¿podrían compartirnos el material que están exponiendo? Bueno, voy a responderla. Se le ha compartido a algunas personas. Las personas que estén interesadas en el material y en la información de los cursos, etcétera, nos tienen que enviar un correo al que está expuesto ahí, o WhatsApp, lo que sea, o al Instagram. Nos dicen, necesito la información, me interesa, y me mandan su correo para enviárselo, ¿ya? Cualquier cosa, por Sigo. favor, directamente con Pablo, aquí con mi amigo Pablo, cualquier Perfecto. Seguimos avanzando. Yo escucho cortado. ¿Cómo se complementa la dicotomía del desequilibrio que, según Ichazo, se ve lo superficial y Claudio Naranjo lo atribuye más a los 7? Se supone que son más profundos el eneatipo 4. Voy a leerlo de nuevo. ¿Cómo complementa la dicotomía del desequilibrio que, según Ichazo, se ve lo superficial? Estoy leyendo textual. Y Claudio Naranjo lo atribuye más a los 7. Se supone que son más profundos el eneatipo 4. Lo leí textual. Bueno, a ver, ahora lo No sé si desmenuzaremos. lo entendiste. Sí. Sí, sí, no, bueno, lo desmenuzaremos Dentro de lo que está ahí, sí. dentro de los detalles. El primer punto es sobre las dicotomías. ¿Cómo era? Sí, sobre la dicotomía, dice el desequilibrio que, según Ichazo, se ve lo superficial. Que Voy a es ponerlo desde dentro del ahí. punto 4 que vendría a ser en lo habitual, visión global, y dentro del desequilibrio, superficialidad, fraudulento. ¿Ok? Llegamos hasta ese punto. ¿Ok? Continuemos. ¿Cuál sería la siguiente parte de la pregunta? Eh, y Claudio Naranjo lo atribuye más a los 7. A ver, aquí A como los 7. lo voy a dejar hasta ahí. Esto sería la dicotomía del desequilibrio que, según Ichazo, se ve lo superficial y Claudio Naranjo lo atribuye más al 7. Eso sería como la primera parte, y Claro, después como... y el Eso. 7, disculpa, el 7 estaría entrando pues en la dicotomía habitual, en la parte de Oscar es visión global, y el 7 entra en autorrespeto, en un autorrespeto. Y en el desequilibrio, en la visión de Oscar entra en la superficialidad y fraudulento, hacia el otro lado de la dicotomía, y el 7 en complejo de superioridad o inferioridad. Correcto. Podríamos decir que cada eneatipo, o como dices tú, en cada eneagrama, hay equilibrios y desequilibrios, y que cada Exacto. eneatipo toma también de distintos otros cuando tiene que buscar equilibrio. Por eso no podríamos decir que en el 4 aquí se afirma que sería más profundo en el 4, ¿sí? Se Exacto, supone que porque es más profundo en el 4 que en los exacto, otros, ¿no? Eso según la exacto, pregunta. exacto. Y ahí vendría a haber justo una correlación en la que, por ejemplo, dentro de los puntos de, mira, aquí lo tengo, dentro de los puntos de dicotomías, dentro del punto de sentimiento contradictorio, yo tengo el de venganza también. Y esa también es mi fijación es justicia, pero mi sentimiento contradictorio es venganza. Pero en otro eneagrama también tengo la venganza. En otro aspecto y en otro eneagrama también entra dentro de mi punto la venganza. Entonces sí, va a tomar lo que tú dices justamente, Pablo, va a tomar del desequilibrio y del equilibrio de toda la estructura de los eneagramas. Ahora, Correcto, claro, uno puede parecerse o ser similar al otro, naturalmente. correcto. Puede tender a confundir. Sí, hay que profundizar. Voy a ver la siguiente. Hay que profundizar dentro de eso. Sí, Ese es el punto, porque ten en cuenta que lo estamos haciendo muy superficial dentro dentro de los mapas. del La siguiente pregunta diría yo que es para mí, porque yo lo mencioné, o comentario. Respecto al tema de ser consciente, tal vez controlar no corresponda. De hecho, la ilusión de control los mantiene en el ego. Disipar el ego y el control permite equilibrar e integrar los estados de ser, salud. Claro, lo que pasa es que ahí entramos en la trampa del lenguaje, ¿no? Exacto, Del concepto de control, ¿no? Por exacto, ejemplo, exacto. en el centro intelectual, podríamos, una de las funciones del pensamiento es como esta grabadora del pensamiento, o sea, el flujo de los pensamientos que llamamos, que está constante. O sea, yo observo y todo el día empieza a tener un flujo mecánico que yo no estoy controlando. Yo salgo a la calle y simplemente está respondiendo
de manera automática a las impresiones que recibo. Se cruza un perro y aparece, ¡oy, qué lindo el perrito! Pero si no se hubiese cruzado el perro, probablemente no surge ese pensamiento, qué lindo el perrito, etcétera. Entonces, es una respuesta mecánica automática que es parte de la función del pensamiento y además de grabar lo que sucedió. Fui al supermercado y después voy a recordar. Claro, pero en el estado del centro superior, del mismo centro, aspectos superiores, existe la atención dirigida, en que yo el pensamiento lo puedo dirigir a pensar en algo, ¿sí? A eso se refiere el control. Entonces, voy a poner un ejemplo cuando uno estudia, ¿no? A ver, y voy a poner la atención en algo y mi pensamiento va a ir a esa idea, concepto o situación y la estoy dirigiendo o controlando. No funciona como una manera automática y mecánica como el flujo de pensamiento que surge y responde, ¿sí? Sin mi control, ¿sí? Sin mi dirección, si quieren usar otra palabra, ¿no? Entonces, a eso se refiere la forma de estar más consciente o menos consciente. Ahí puedo evaluar también el tema de si estoy, las funciones inferiores de los centros, tengo flujos de pensamiento, estados emocionales que están fluctuando, estados corporales también, sensaciones. Pero cuando estoy en funciones superiores, puedo dirigir, si queremos mejorar esa palabra, dirigir esos estados, ¿no? Como en el cuerpo, ¿no? Alguien que practica yoga sabe que puede regularlo. En cambio, si no tengo ninguna praxis, mi cuerpo está funcionando de manera automática, ¿no? Mis latidos de mi corazón, mi respiración. Pero alguien que hace buceo o hace yoga sabe que puede controlar eso, dirigirlo, ¿no? La frecuencia cardíaca disminuirla, la respiración también modificarla, etcétera. A eso me refiero. En estados de mayor conciencia en cualquiera de los centros, yo tengo una mayor dirección o control del cuerpo, de los estados mentales y emocionales. En las partes inferiores funciona de manera mecánica, ¿no? Sin mi dirección, ¿ya? A eso Exacto. me Ahora, refería. para acotar un poquito y dar otra parte, una opinión desde mi punto, es tal y comparto completamente la opinión que tienes, es una parte mecánica y bueno, es automática. Al entrar dentro del punto dentro de lo que viene a ser la estructura mental, como estructura mental, ten en cuenta que estamos programados así, de forma inconsciente, y actuamos en forma inconsciente. Y tomar el control dentro de este punto es entrar a ese testigo, al yo interior, al ego natural, al testigo, y poder verse. Al poder verse y evaluarse, uno puede, sí, tomar el control de reprogramarse. Es decir, esta programación no me sirve, esta programación me trae dolor y sufrimiento. No es positiva, no es lo ideal para mí. Este tipo de programación es lo que me llena, lo que me hace feliz, lo que me complementa. Entonces, eso es un tipo de control, de autocontrol. Ahora, naturalmente, pues, no es un control drástico, malvado, digámoslo dentro del sentido, ¿no? Sino, pues, no termina de ser un control. Correcto. Voy a la siguiente. Hay muchas, pero voy a la siguiente. ¿Las frustraciones son las sombras? Me refiero, voy a poner sombras, me imagino que la persona, quizá para que lo explicite, si no, se refiere al concepto junguiano de la sombra, el arquetipo de la sombra, ¿a eso se refiere? Yo lo estoy tomando así, puede ser que, no sé, que las frustraciones serían como la sombra o este arquetipo junguiano de la sombra. No sé, voy a explicar un poco el arquetipo, por si alguien, no, por supuesto, Sí, no sí, tendría por qué explícalo porque conocer. está bueno. Sí, de Claro, Jung es mucho verdad. los arquetipos, desde Jung, ¿no? Voy a plantearlo porque también existen los arquetipos Sí, sí, sí. transpersonales y otras cosas, pero los arquetipos junguianos son estas imágenes que fueron cargadas de contenido histórico, como la madre, hablaba de la gran madre, el gran padre, el sabio, el héroe. O sea, son imágenes que a través de la historia de la humanidad se cargaron de conceptos y que se volvieron algo general para nosotros cuando hablamos del héroe. Entonces, estos arquetipos formarían parte del inconsciente colectivo, o sea, la información de toda la humanidad histórica y estas imágenes que están plasmadas de contenido. Y ese inconsciente colectivo sería parte también de nuestro inconsciente individual, desde la teoría junguiana. Por lo tanto, en cada uno de nosotros estarían estos arquetipos dentro de nuestro inconsciente individual a través del inconsciente colectivo, estas imágenes cargadas de contenido. Entonces, este arquetipo en particular de la sombra, Jung le daba mucha importancia, decía que era el gran arquetipo, ¿no? O que el inconsciente estaba formado inicialmente por la sombra. El arquetipo de la sombra se refiere a un arquetipo en particular, posteriormente, que contiene imágenes negadas, ¿no? Para cada uno de nosotros, algo temido,
algo que puede ser, ¿cómo por llamarlo? Demoníaco, ¿sí? También del lado de esos aspectos. Pero desde este punto de vista, para Jung, la sombra para alguien, por ejemplo, que es muy, quizá quiere sentirse fuerte y puede ser muy cruel, los sentimientos y las emociones podrían ser sombríos. O sea, esta persona no quiere expresar sentimientos y emociones, lo tiene reprimido porque sentiría que lo debilita eso. Entonces, la sombra no solo contiene aspectos que quiero matar a mi jefe, ¿no? Sino que también podría ser el amor o la ternura, algo sombrío para una estructura, ¿no? De personalidad X. Entonces, contiene todas las cosas que consideramos deplorables, que nos debilitan, algo que yo no quiero reconocer en mí, etcétera, etcétera. Pero que forma parte de mi psique y que muchas veces se manifiesta en la proyección. Jung decía, para reconocer la sombra, debo ver, por ejemplo, a qué cosa rechazo, ¿no? O qué cosa admiro. Lo sombrío también rechaza, o esta persona me desagradó, ¿no? O su actitud, su forma de ser, y también cosas que admiro sería una manifestación de la sombra. Entonces, si a eso se refiere, expliqué un poco, muy Sí, está genial, sí. sutilmente, lo sombrío. Entonces, la pregunta sería, desde ese concepto que estoy hablando de junguiano, de la sombra, ¿las frustraciones serían eso, Rodrigo? Pues sí, básicamente sí, porque en una primera etapa entra en forma externa y la mente lo va racionalizando eh, según el tipo de racionalización, según el tipo de desbalance que pudiese llegar a tener debido a los instintos, siempre debido a los instintos, va a darle forma hacia un sentimiento. Por eso son sentimientos de otra manera. Y son sentimientos sobre frustración, sobre cosas que no se han terminado, son cosas que nos han decepcionado, que nos han decepcionado en el sentido de que no las hemos podido terminar de realizar o hacer, no por nosotros, sino por cosas externas. Correcto. En relación cercano a eso, dice, ejemplo de desequilibrio en triada de sintonía. ¿Qué carencia hubo? Eh, por ejemplo, un ejemplo en el de sintonía es no poder, en el de sintonía es no sentirte a gusto en el lugar en donde te encuentras, no sentir que es tu entorno, te sientes como si fueses un alien, alguien fuera del lugar, alguien que no está dentro donde le correspondería estar. Y eso naturalmente va a hacer sentir a esta persona aislada. Correcto. Y con Y respecto, al sentirse aislada, disculpa, al sentirse aislada, no va a tener, automáticamente se va a cerrar y no va a poder comunicarse. ¿podrías definir carencia desde el punto de vista de Ichazo, el concepto de carencia, porque se menciona acá, que con Carencia. carencia, ¿sí? Porque dice, ¿cuál fue la carencia que hubo, ¿no? Que, como que faltó algo, ¿no? La carencia desde ese lugar. En base de cuál te estás... A la pregunta dice, ejemplo de desequilibrio en triada de sintonía. ¿Qué ¿Mm? carencia hubo? Ah, ok, claro, exacto. Que la carencia para en el de sintonía tiene que ver primero con el padre, con la relación del padre, porque la relación del padre conlleva el instinto de relaciones, cómo nos relacionamos, qué tan fácil podemos relacionarnos con las demás personas, qué tan extrovertidos o introvertidos somos. Esto va a afectar a nuestra sintonía. Nuestra sintonía, tengan en cuenta que somos nosotros mismos, somos yo. El instinto relacionado con la mamá y el instinto relacionado con el papá van a afectar al instinto de sintonía de una de otra forma. Entonces, si hay mayor desbalance en el instinto de relación con el papá, o sea, si hay mayor desbalance con la figura paterna que está relacionada al instinto de relación, la persona se va a volver más introvertida o más extrovertida. Y dentro de la sintonía, dentro del medio ambiente, o va a sentirse a gusto o va a sentirse que no está dentro de su medio ambiente. Y por ese mismo desbalance va a poder comunicarse o relacionarse más rápido
o le va a hacer más, o le va a costar mucho más el poder relacionarse. Correcto. Otra pregunta. Aquí alguien de los instintos. Me falta el tercero. Si pudiesen mencionar cuáles son los tres instintos. El primer instinto, instinto de conservación, ligado a la figura materna, ego histórico. Triada del 891. La siguiente triada la triada del 234, figura paterna ligada al instinto de relación, ego de imagen, sentirse valioso, diferente. En la parte izquierda, en el tipo 5, 6, 7, tienen que ver con la figura del yo, de uno mismo, la figura de uno mismo, instinto de sintonía en el sentido de instinto de sintonía en el entorno y el medio ambiente, y el ego de actuar y seguridad de futuro. Perfecto. Otra pregunta, comentario. ¿Existe la opción de la superposición de todos los eneagramas por las categorías asignadas por colores para entenderlo de forma integral? Y a primera vista, ejemplo, 8 choque mental, preguntarse color azul marino, patología narcisista, sádica, color rojo, actitudes irracionales. O sea, me refiero a poner categorías superpuestas juntas y asignadas a colores si es más visible. Es muy buena idea porque también, en serio, a mí dentro de mi estructura mental, así viéndolo a nivel mental, sí, claro, me daría relación de que el color va en relación con tal color y con tal. Muy interesante Sí, sería interesante agregar. Todo lo que sirva como mnemotecnia funciona. Es bienvenido, naturalmente. Bienvenido. Perdón, me están mandando los correos por acá, por el chat del Zoom. Prefiero que me los manden en la publicación aparece el correo del instituto, el WhatsApp, a eso prefiero que me lo envíe, y no acá de preferencia, por favor. Envíenmelo ya sea al WhatsApp, al correo que aparece ahí, a Instagram, etcétera. Y ahí yo lo voy a recoger, lo vamos a recoger para tenerlos todos, ¿no? Para la gente que está solicitando material. Disculpa, ¿me pueden dar 30 segunditos? Voy a una carrerita. Por supuesto, vaya nomás. 15 segundos contando. 30 segundos, estamos a contarnos desde ahora. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, entonces les insisto, las personas que me han escrito, mándenmelo por favor a el correo que aparece en el instituto en el afiche, o a WhatsApp si el mensaje les llegó por WhatsApp, o por Instagram, y de ahí los vamos a recoger para mandarles la información. Voy a bajar eso. De ahí voy a leer la pregunta que viene. Mientras tanto, vuelve Rodrigo, le informo que vamos a hacer un curso con Rodrigo en conjunto y les vamos a mandar esa información a las personas interesadas también, junto con el material que hemos visto. Así que pensamos hacer un curso pronto, quizá a partir de noviembre. Así que le mandaremos la información, un curso ya detallado de esto. Ahora estamos mostrando los mapas generales para después ir a entrar en detalle porque es mucha información. Así que para las personas que estén interesadas, nos escriben lo mismo al correo, un mensaje al WhatsApp, estoy interesado, este es mi correo, para mandarle tanto la información, están los videos que estamos terminando de editar también, de la primera conferencia y la segunda, también para mandárselo. Y ahí con Rodrigo, dependiendo de nuestro tiempo también, vamos a evaluar más adelante quizás hacer una tercera conferencia. Eso no lo tenemos claro todavía cuándo, pero por lo pronto le mandaremos información de eso. Llegó Rodrigo. Seguimos entonces. Dice, ahora sí, dice, se ve que las tríadas se refiere a los centros, como dice Pablo, como centro intelectual, emocional, centro instintivo, motor. Al determinar cuál es el predominio de un centro, entendemos que es un desequilibrio y por eso es más importante determinar cuál es nuestro centro. El autoconocimiento es el principio para poder lograr equilibrio. Voy a responder en parte porque ya que me citaron, Sí, claro, bueno, claro, en lo que tiene que ver, bueno, este lenguaje también tiene que ver, lo que hablaba también Rodrigo, también está mencionado con otros nombres y otros conceptos también en lo que tiene que ver con la escuela de Gurdjieff y el cuarto camino. Él habla de los centros, ¿no? Estaba el centro intelectual, el centro emocional, el centro motriz, el centro instintivo, el centro sexual y dos centros superiores.
ya hablaba de las partes de los centros. Entonces, cómo al estar en las partes bajas hay un desequilibrio porque es mecánico y cómo alcanzar las partes superiores de cada uno de los centros donde estaría el equilibrio. Eso es tiene un correlato con lo que hemos estado hablando de desequilibrio y equilibrio desde lo que ha expuesto Rodrigo. Rodrigo, también puedes mencionar con respecto a esto del equilibrio, desequilibrio. Te leo la pregunta de nuevo. Sí, por favor. Sí, por favor. Se ve que las triadas se refiere a los centros, como dice Pablo, intelectual, emocional, centro instintivo. Y la afirmación, ¿cuál es el predominio? Al determinar cuál es el predominio de un centro, entendemos que es un desequilibrio y por eso es muy importante determinar cuál es nuestro centro. El autoconocimiento es el principio para poder lograr. Voy a responder eso antes que Rodrigo lo responda, o sea, breve. No es que un centro sea nuestro en particular, tenemos todos los centros, pero hay una predominancia porque nos hemos inclinado más hacia el centro intelectual o más hacia el emocional o sea el sensorial, pero los tenemos todos y tenemos que desarrollarlos de manera equilibrada también. Es como que alguien solo trabaje su cuerpo, ¿no? Que está muy bien, la alimentación más consciente, pero no trabaje su emocional y no trabaje su intelectual. O una persona que se dedique al desarrollo de su intelectual, pero no haga un trabajo sobre lo emocional o sobre lo corporal. Entonces es importante el desarrollo equilibrado de cada uno de los centros, ¿sí? Rodrigo, Exacto. todo tuyo. Ahí acotando lo que estás diciendo, Pablo, es exacto. Ahora, acotando lo tuyo y respondiendo un poquito a la pregunta aquí dentro de la correlación de los instintos, es lo que te decías, es bastante extenso, está correlacionado, o sea, vamos otra vez a las triadas. Triada del 891, materna, instinto de conservación, tiene el ego histórico y está relacionada con el aspecto emocional. Los 8, 9 y 1 van a tender más hacia las emociones, van a ser mucho más emocionales. En la triada del 2, 3, 4, hacia el lado paterno, es el lado sentimental, son más sentimentales. Su preponderancia es más sentimental. Y del lado izquierdo, la triada izquierda del 5, 6 y 7, es el lado intelectual, es más del pensar. Entonces, en este punto es donde, y esto lo teníamos en el anterior webinar también, tenemos los puntos en los que se unen mente, la mente, sentimientos y emociones. Y eso es lo que fuimos tratando también, no sé si te acuerdas en la anterior, era la mente que está ligada a un punto energético en Ajna Chakra, en este caso, mente, sentimiento, y la mente ligada a la triada de la parte intelectual, las emociones ligadas a la Anahata Chakra, ligada a la parte emocional de la figura materna, y la parte, sentimental a la figura paterna, en la Anahata, y 4 dedos debajo del ombligo, el siguiente chakra que está ligado hacia la parte emocional. Sí. Claro, ahora el trabajo es desidentificarse eso, si bien reconocer esos 3 aspectos, también yo no soy. Exacto. Claro, yo Al no mismo soy tiempo eso. soy y no soy. Porque de Correcto, una manera sí pertenezco, me identifico porque correcto. he identificado mis acciones, mis formas, mi ser identificado. Ahora me toca desidentificarme, Identificarme, sí, entrando dentro de lo que Oscar llamaba el ego natural, que es el correcto. testigo, es el yo observador. Dentro de eso, por ejemplo, cuando hablamos de carencia, claro, podemos reconocer esa como que algo nos faltó, ¿no? Como una carencia, como una idea, o que puede ser psíquica, emocional o etcétera. Pero la verdad que también desde otro punto de vista es una ilusión, porque no somos carentes, ¿no? No somos carentes de nada, ¿no? Voy a tomar un ejemplo, Exacto. el niño herido, ¿no? La niña herida, esa imagen. También podría existir, entre paréntesis, el niño o niña feliz, o sea, uno reconocer en la infancia que cuando estuvo feliz, ¿no? O cualidades, etcétera. Entre paréntesis. Claro, podemos ver que muchos hemos sufrido más o menos en ciertos aspectos de la infancia por distintos factores, pero tampoco me tengo que identificar con eso, con ese aspecto, ¿no? Quedarme atrapado solo en ese aspecto, Exacto. a pesar de que viví y reconozco que sufrí cuando mis padres se separaron, cuando tenía 8 años, ¿no?
No pero quedarse clavado en esa situación. correcto, es real, existe, pero no quedar totalizado, que es identificarse en eso, ¿no? Como congelado. Exacto, exacto. Bueno, nos Totalmente de hemos acuerdo. extendido un poco más porque está fijada hora y media, nos hemos pasado prácticamente media hora justamente para responder las preguntas. Bueno, agradecerles a todos y a todas por su participación, son los que han participado en las dos conferencias, sobre todo la idea junto, por supuesto, agradecer a Rodrigo que ha participado en esta conferencia, al cual yo invité, y en estas dos conferencias la idea ha sido entregar dentro de esta hora y media la máxima información de estos aspectos, contenidos, explicaciones, responder preguntas para poder ayudar nosotros como instituto en lo que estamos como en el desarrollo integral, el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia y los aspectos totales, no globales, para que pudieran participar. Les vuelvo a recordar, las personas que quieran parte de lo que presentamos como los esquemas en ambas conferencias, me escriben a los correos, WhatsApp y todos del instituto para después juntarlo y mandarles también junto con las conferencias. También ahí les vamos a mandar a las personas que estén interesadas la información del curso que vamos a dictar pronto con Rodrigo, pensamos en noviembre, ¿ya? Un curso muy interesante que vamos a tocar todos estos temas en profundidad y muchos más con esquemas para que quede mucho más claro, así que también para que nos escriban por eso. Rodrigo, palabras finales, comentarios, lo que tú quieras. Pues agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por su presencia. Muchas gracias. Agradecer aquí a mi gran amigo Pablo, pues por todo el apoyo y por trabajar juntos. Es un honor y muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Pues sigamos adelante, sigamos en la búsqueda y en el encuentro de nosotros mismos hacia las virtudes, hacia ser Muchas cada vez. gracias. Eso quedó pendiente también, hablar después de las virtudes. Como decía una amiga, no hay que hablar solo de lo malo, ¿no? Sí, No, hablamos siempre, no, claro. el punto es Quedó pendiente. trascender y llegar hasta a lo mejor. Correcto. Así que, bueno, nuevamente más agradecer a Rodrigo y agradecer a cada una de las personas que están aquí. Hay amigos, amigas también que han participado en cursos y talleres con nosotros también, así que saludarlas también a esas personas. Y bueno, muchas gracias por participar en estas dos conferencias. Espero que hayan sido de utilidad para ustedes. Así que ha sido planificado con mucho cariño, mucho amor y mucha dedicación por parte de Rodrigo y mía también para ustedes, ¿sí? Así que eso. Muchas gracias. Sé que hay muchos temas que faltaron por tocar y profundizar y que hay muchas dudas que ya, pero hicimos lo que pudimos dentro de esto. Espero que haya sido bueno para ustedes. Así que eso. Muchas gracias a todos, Rodrigo, y nos despedimos, ¿ya? Así que eso. Adiós, Pablo. Nos Un abrazo, despedimos. nos vemos Muchas gracias a pronto, todos. Rodrigo. Un Un abrazo, gran nos vemos abrazo. todos, Un todos. gran Saludos abrazo a para todos. todos, todas.